Buenos días, queridos hermanos, Iglesia del Señor, en esta mañana. Nuevamente compartiré con ustedes la reflexión de la palabra de Dios y en estos días me quiero referir a los tres grandes avances al final de los tiempos según la Biblia. En el día de hoy compartiré uno de estos grandes avances que la misma palabra del Señor nos mencionó. Mateo capítulo 24 versículo 12 nos dice lo siguiente. Y por la maldad que se multiplicará, dijo Jesús, constantemente, el amor de muchos se enfriará. Lo dijo Jesús en Mateo 24, versículo 12. Y este es uno de los tremendos avances que en los últimos tiempos vamos a ver. Y esta es una realidad hoy día, el avance del pecado. Jesús lo profetizó en los anuncios finales antes del fin. Él lo mencionó. Y es interesante que hoy día estamos viendo esa realidad. Hoy el aumento del pecado es una realidad enorme. Y el pecado es la separación del hombre de Dios. Los preceptos divinos no les interesa. No existe Dios, está diciendo en otras palabras. La maldad en medio del mundo hoy es un flagelo tremendo, sin fin. Y la pregunta es, ¿qué humano podrá detener esto? Botón de muestra, el año pasado, año 2020, en Chile, hubieron más de 700 asesinatos en nuestro país. Corrupción a todo nivel y esfera de la vida. La rebelión. Las normas no sirven, están de más. Robos, ironía, arrogancia de muchos. La violencia, la vemos en noticia hoy día. Esto es un flagelo enorme en todo Chile y en todo el mundo. Y en medio de esta pandemia, se ha evidenciado cómo el aumento, el avance de este flagelo, llamado pecado, obviamente, está en todo el mundo y también en nuestras ciudades. La violencia, la desobediencia, la guerra, que es producto del más fuerte y de los no diálogos que debían suceder. Siria, por ejemplo, lleva más de una década en guerra, sus calles destrozadas por el fuego, niños, adultos y ancianos mueren por el frío, bombas y hambre. Algunos pensadores inclusive han dicho lo siguiente, que este lugar, el mundo, es indigno para vivir y la humanidad tiene dañada su propia naturaleza que es irreversible. El pecado no tiene piedad de nadie, de nada, y no mide consecuencia. Así es el pecado en el mundo en que vivimos, que justamente apareció desde los tiempos de Adán. Termino diciendo esta corta reflexión, queridos hermanos, en cuanto a enseñanza y aprendizaje para nuestra vida, es que Jesús lo dijo. Una de las grandes características de los últimos tiempos es la multiplicación del pecado o la maldad. La multiplicación enormemente en los tiempos en que vivimos. La fe del creyente no debe deteriorarse, debe cimentarse en Cristo para no debilitarse. También está en los registros de la palabra de Dios. Por lo tanto, los hijos de Dios, la iglesia, los conversos, debemos cimentar más nuestra fe en el Señor y vivir como Dios nos ha pedido. En realidad, la humanidad necesita en su corazón a Cristo, y eso es una verdad, porque los grandes cambios no están en el humanismo. Los grandes cambios del corazón se producen cuando el hombre y la mujer reciben a Cristo como Señor y Salvador en su vida. Termino esta reflexión diciendo lo mismo que dijo el salmista David, capítulo 32 de este salmo, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Así lo dice la palabra de Dios, que frente a este grande flagelo, a este gran eh, pecaminosidad que el hombre lleva en sí, por no recibir a Jesucristo en su corazón, estamos viviendo lo que hoy es una realidad. La multiplicación del pecado es una verdad. Jesús lo dijo y realmente así es. Querido hermano y iglesia del Señor, Dios bendiga tu corazón. Quedémonos con este gran texto que dijo David
y haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Gracias a Jesús que llegó a nuestra vida, a tu vida, y nos hizo cambiar. Si todo el mundo fuese así, qué distinto sería nuestro mundo. Una delicia, pero no es así. Queridos hermanos, Dios te bendiga con esta reflexión y a todos aquellos que aún no han recibido a Jesús en su corazón, invítelo para que pueda morar en ti. Así debe ser. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por la palabra que nos diste hoy y pedimos, Señor, que tú nos ayudes para vivir en tus caminos. Gracias por la palabra que nos das a través de ella y para poder pensar y reflexionar en los tiempos que estamos viviendo. Estos grandes flagelos que hoy día arrasan con la humanidad en el mundo. Señor, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.